60 minutos. Los participantes podrán formular preguntas a través del chat general que serán recabadas y procesadas a lo largo de la exposición por el comité científico. Todo esto con la finalidad de evitar la duplicidad de preguntas. Al final de cada exposición tendremos un foro que será de 10 minutos para que el moderador pueda plantear al expositor 2 preguntas seleccionadas. César Efraín Abanto Revilla, abogado, maestro en Derecho de los Negocios. Actualmente es profesor de Derecho Previsional y Seguridad Social en las maestrías de Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de Porres, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Socio del Estudio Rodríguez Sangobaldo. Hoy nos acompaña con el tema la reforma de los sistemas de pensiones en Perú y Latinoamérica. Magíster César Efraín, con el tema, sea usted bienvenido. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Universidad San Gregorio y a CIDE por la gentileza de invitarme a este congreso internacional. Gracias a todos los asistentes también por su tiempo y su disponibilidad un viernes por la tarde. Así que, bueno, trataré de ser claro, directo en el tiempo que me han asignado, ¿no? Este es un tema, creo que nos convoca a todos, ¿no? El tema pensionario. Por mucho tiempo creo que existe la idea errónea que las pensiones o el tema de la seguridad social es una preocupación que debe darse cuando uno ya está en la edad avanzada, y como veremos más adelante, ese es uno de los principales errores que existen cuando uno trata de comprender, entender o estudiar la seguridad social, ¿no? Pero nosotros, al hablar de seguridad social, nos referimos a mecanismos de protección, con lo cual la seguridad social como concepto abarca no solo a las pensiones, ciertamente, ¿no? Sino también y principalmente tal vez a las prestaciones sanitarias, ¿no? Que en este momento terrible que atraviesa el mundo desde inicios del año o finales del año pasado, por la COVID-2019, está siendo puesta a prueba, ¿no? Y lamentablemente hemos visto cómo nuestra región ha sido una de las más golpeadas precisamente porque ha habido, creo yo, una gestión inadecuada en la mayoría de países respecto de la infraestructura, el personal, la modernización de nuestra salud pública, ¿no? En el caso de Perú ha sido terrible, ¿no? Posiblemente tenemos 20 años de ser uno de los países con menor inversión en gestión pública de salud, ¿no? Y eso lo hemos reflejado, y como consecuencia de ello hemos tenido por mucho tiempo el triste honor de ser los primeros en el mundo con mayor cantidad de personas fallecidas por millón de habitantes, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto pase y va a pasar, ¿no? Pero en tanto eso ocurra, estamos acá pues conversando sobre algunos cambios que son importantes tener presente, ¿no? Y el tema pensionario, decía, es fundamental, ¿no? Porque la protección no solo en la vejez, sino ante un suceso de incapacidad o ante un hecho de fallecimiento, que es algo que puede ocurrir, pues, no necesariamente en la vejez. Uno puede fallecer o sufrir una discapacidad a los 20, 30, 40 años, ¿no? O fallecer también. Entonces, la pensión, como prestación que tiene por objetivo cubrir esas contingencias, es un mecanismo que nos tiene que acompañar desde el inicio de la vida, no solo en la vejez. Entonces, es fundamental desde el inicio comprender esa importancia, ¿no? Yo diría que, ya que el tema es la reforma del sistema de pensiones, tanto en Perú como en Latinoamérica, me voy a permitir empezar por lo último, es decir, los cambios o las reformas previsionales que ha habido en Latinoamérica, ¿no? En el pasado, y no es un pasado tan cercano, ¿no? En realidad, tendríamos que remontarnos 40 años hacia atrás, ¿no? Hacia 1980, en Chile principalmente, donde se origina, se inicia este proceso de reforma estructural de los sistemas de pensiones en Latinoamérica. Es decir, hasta 1980, la imagen, ¿no? La figura preponderante, principal en la mayoría de nuestros países, inclusive en Chile, ¿no? Era una gestión bajo un modelo más de seguro social, es decir, un mecanismo en el cual las personas se afiliaban a un régimen, ¿no? Aportaban, y sobre la base de este aporte, que se organizaba principalmente a través del sistema de reparto, es decir, la aportación y el recambio generacional, es decir, una generación sostenía a la otra, ¿no? Yo financiaba hoy, trabajadores en actividad, a quienes ya estaban jubilados, de la misma manera que ellos en el pasado
habían financiado a los antiguos jubilados. Y de la misma manera que en mi caso, dentro de 20 o 30 años, los futuros trabajadores me financiarían, ¿no? Se reparten los ingresos entre generaciones. Esa era la base tradicional, aparte bajo una gestión del Estado, ¿no? Como detalla José Piñera en su libro El cascabel al gato, la batalla por la reforma previsional, que da una revista del origen y cómo se gestó la reforma que crea el sistema privado de pensiones e introduce este nuevo paradigma, ¿no? Sale de la foto del Estado e ingresa a la empresa privada, ¿no? A través de las administradoras privadas de fondos de pensiones, ¿no? Las famosas AFPs, a administrar los fondos, a administrar los aportes y luego a pagar las pensiones. Como bien nos explica el profesor Carmelo Mesa Lago, ¿no? Es famoso su ensayo del año 2004, la reforma de pensiones en América Latina, modelos, características, mitos, desempeños y lecciones. Existen hasta 3 modelos básicos de reforma estructural. Por un lado tenemos los modelos sustitutivos, los modelos paralelos y los modelos mixtos. Los sustitutivos son aquellos en los cuales se implementa este nuevo mecanismo de las AFPs, el nuevo sistema privado, y sale de la foto el sistema público. Es decir, se cierra el sistema público. Hay una sustitución, se reemplaza. Ese modelo de sustitución lo podemos ver en Chile, ¿no? Que arrancó en el año 81, fue creado en el 80, pero arrancó en el 81. En Bolivia, ¿no? Implementado en el año 97, El Salvador en el año 98, México en el 97, Nicaragua en el 2003 y República Dominicana también en ese mismo año. Sistemas paralelos en los cuales no se cierra el sistema público, sino que el sistema público compite con las AFPs, ¿no? Sistema público y privado corren en paralelo y uno puede elegir, ¿no? Uno como trabajador ingresa a laborar y dice me voy a la AFP o me voy al sistema público. Es una cuestión de elección, van en paralelo. Lo encontramos en Perú desde 1992 y en Colombia un par de años después en el 94. Pero también existen los mecanismos mixtos, es decir, existe lo público, existe lo privado, pero trabajan de manera conjunta. Es decir, por lo general, el aspecto público se encarga de gestionar bajo un sistema de reparto o capitalización, eso varía de acuerdo a cada país, principalmente lo que se refiere a una pensión mínima, a una pensión básica. Ese es su objetivo. Y luego tenemos el componente privado, ¿no? Porque, repito, son mixtos, están los dos presentes. Y el aspecto privado se encarga de la diferencia, es decir, el complemento de la pensión. Todos van a ganar sí o sí el básico, el mínimo, y la diferencia ya va a depender de lo que tú aportes en este mecanismo, como veremos más adelante, de capitalización, que es un poco la antítesis del modelo de reparto, ¿no? En el reparto, todos aportan a un fondo común, por llamarlo de una manera, y de ese fondo común se pagan las prestaciones. No hay una individualidad del aporte. Yo no puedo decir, señores, yo he aportado 10 años, así que ahí en el fondo, en la esquina, esa plata es mía. No, porque el dinero ingresa y mes a mes el dinero sale, ¿no? Se reparte. Ingresan los aportes de los trabajadores en actividad y mes a mes sale para pagar las pensiones. Se reparte. En la capitalización individual, por el contrario, bueno, este esquema de reparto obviamente se sustenta principalmente en lo que se conoce como la solidaridad previsional. En el sistema de capitalización individual existe una figura distinta, ¿no? Cada afiliado tiene una cuenta individual, una cuenta personal. Es decir, donde el reparto se sustenta en la solidaridad social colectiva, la capitalización se sustenta en la individualidad. Cada quien, como si tuviera una cuenta de ahorros en el banco, va depositando mes a mes un porcentaje de su remuneración y eso irá creciendo en el tiempo conforme uno siga aportando. Como ven, esto está condicionado a la existencia de un aporte, con lo cual, si por alguna razón uno está, por ejemplo, desempleado, no va a aportar y esa cuenta se va a quedar ahí medio congelada, medio estancada. Claro, las AFPs tienen la obligación de invertir, ese dinero lo tienen que invertir, ¿no? En su país o en el extranjero bajo las condiciones que fije cada país. Por ejemplo, en el Perú, la inversión en el extranjero actualmente, si mal no recuerdo, es del 42, 43%. La diferencia tiene que ser invertida sí o sí dentro del Perú. Entonces, estos modelos mixtos, por ejemplo, se implementaron en Argentina en el 94, en Uruguay en el año 96, en Costa Rica en el 2001 y en Ecuador en el 2003. Pero esa fue la situación de las reformas iniciales, es decir, en los 80, esa fue la figura que comenzó a caminar. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Como les mencionaba hace un segundo, las AFPs tienen que invertir los fondos. ¿Y esto qué implica? Tener que recurrir pues a los mercados financieros, a los mercados bursátiles.
Y estos mercados, si bien pueden generar pues ingresos importantes, interesantes, a la vez también están sometidos a una alta volatilidad, a un riesgo. Es decir, hay un cambio en la economía mundial y estos mercados sufren algún tipo de movimiento importante. Lo hemos visto cuando ocurrió la crisis asiática del año 97. Se sufrió con más potencia cuando se produjo pues el crack financiero del año 2008 en Nueva York, ¿no? Recuerdan Lehman Brothers y estas hipotecas Subprime. Hace poco, en el 2018, cuando se inició la guerra comercial, este conflicto entre Estados Unidos y China, también los mercados bursátiles cayeron. ¿Qué se diga pues con el COVID-19? ¿No? Con la COVID-19 también los mercados financieros y bursátiles han impactado, ¿no? Fuertemente y negativamente. Y eso repercute en lo previsional. Porque claro, lo que han invertido las AFPs o AFJPs o AFORES o como se le llame según cada país, está invertido fuera y tiene pues un impacto. Y eso impacta en el mercado previsional, porque eso afecta negativamente la rentabilidad que las AFPs tendrían que generar en favor de sus afiliados. De hecho, incluso el problema de esta empresa Odebrecht ha impactado en el mercado previsional, ¿no? En el Perú, hace algunos años, se descubrió que esta empresa había trabajado de manera conjunta e irregular, por decirlo menos, con algunas empresas constructoras del país, y estas empresas han sido sometidas pues a investigaciones penales, criminales, y esta sola situación originó que el valor de sus acciones cayera dramáticamente. Y obviamente las AFPs, dentro del porcentaje que tienen que invertir en el Perú, han invertido, entre otras, en estas empresas. Entonces, la caída de las acciones y su valor impacta también. Entonces, cualquier alteración del mercado financiero o bursátil impacta de una u otra manera también en lo previsional. Y esta situación de riesgo en la que se coloca el acceso a los beneficios que pueden nutrir a la cuenta individual dentro del sistema privado de las AFPs es una de las variables que en el tiempo han sido muy discutidas, ¿no? O sea, oye, ¿de qué manera se garantiza que se pueda generar una rentabilidad que acerque al asegurado, al afiliado del sistema privado, a una prestación que sea mayor y mejor a la que le ofrecía el sistema público que cerraste o el sistema público con el cual estás compitiendo de acuerdo al país? Pues bien, algunos países tomaron decisiones, ¿no? Por eso estamos hablando, como diría Mesa Lago también, de las reformas. Es decir, tuvimos un periodo de reformas entre el periodo 80, 2007, 2008, y luego ha venido una segunda ola, ¿no? Llamándolas las reformas. O sea, se está reformando la reforma. Entonces, por ejemplo, en el año 2008, en Argentina, se optó por cerrar el sistema privado de las AFJPs, ¿no? Y se ha retornado al sistema tradicional de reparto. En Bolivia, hace 10 años, también se tomó una medida similar. Otros países no han tomado una medida tan dramática, lo que han hecho es reformular, ¿no? Cambiar algunas piezas importantes del sistema. Por ejemplo, en Chile, con ocasión del informe de la Comisión Marcel, se llegó a una reforma. Obviamente no voy a profundizar por eso. El profesor Hugo Cifuentes ha expuesto, creo que ayer o antes de ayer, y él más que conocedor a lo largo del tema. Entonces, ha habido cambios. Por ejemplo, en su caso, viraron un poco hacia el modelo multipilar, ¿no? Que es un mecanismo implementado por el Banco Mundial, previsto por el Banco Mundial desde el año 1992 con ocasión del informe Envejecimiento sin Crisis, ¿no? Y que plantea, pues, como veremos en su momento, la existencia ciertamente de pilares, ¿no? De especie de pisos, ¿no? Diferenciados. Ya regresamos sobre eso después. En Chile, dicho sea de paso, en el año 2015 se nombró otra comisión, la Comisión Bravo, ¿no? En la que estuvo también el profesor Cifuentes. Y esta comisión presentó su informe a finales de ese año y desde entonces es materia de debate, ¿no? Con ocasión de lo que ha ocurrido lamentablemente en el país vecino a finales del año pasado, esta explosión social que ocurrió, estas quejas, estas marchas, el tema ha vuelto nuevamente sobre la palestra y parece que va a haber algunos ajustes posiblemente, ¿no? El informe de la Comisión Bravo tenía una serie de medidas muy interesantes. Y si algo tenemos que decir respecto de las reformas, es que se ha introducido, y esto sí lamentablemente es un producto de exportación no tradicional del Perú, esta propuesta del retiro de los fondos. Porque muchas personas que dicen, oye, yo tengo mi dinero en la cuenta individual y resulta que necesito dinero. Entonces, ¿por qué no puedo sacar de ahí? No lo puedes tocar porque ese fondo es intangible. Eso solo puede ser utilizado para pagar pensiones o para pagar prestaciones sanitarias si fuera otro objetivo. En este caso, solo para pagar pensiones.
Sí, pues, pero yo todavía tengo, pues, 30 años, ¿no? Entonces, de acá que tenga 65, van a pasar 35 años, necesito la plata ahorita. Entonces, quiero sacar un poco de ese dinero, puedo retirar, ¿no? El famoso retiro. Y esta medida que en el Perú se aceptó y se implementó en el año 2016, ya a estas alturas, se acaba de aprobar hace unos días, ha sido publicada la cuarta versión del retiro. O sea, nosotros ya estamos en la versión retiro de fondos de FP 4.0, imagínense, ¿no? En Chile se aprobó hace no mucho un retiro y creo que ya están aprobando el segundo, ya fue aprobado, no sé. Pero esta medida también está siendo estudiada en otros países, ¿no? República Dominicana hace algunos meses también está evaluando la posibilidad de hacer retiros, ¿no? Pero el tema, ¿cuál es? Uno dice, oye, pero es tu plata, está bien, pues si sacas ahora un poco, ya después se va a volver a formar. Pero no es así, una vez más. La pensión no es solo para la vejez. El retiro puede resultar un aparente beneficio hoy, pero la realidad es que te deja en un estado de desprotección. ¿Por qué? Imaginen que ustedes tienen 100 en su cuenta individual y le dicen, oye, puedes retirar, y retiras 50. En tu cuenta solo queda 50, ¿no es cierto? La mitad. Pues bien, Dios no quiera, un par de semanas después sufres un accidente, ¿no? Te atropellan y quedas discapacitado, paralítico. Tendrías acceso a una pensión de invalidez que en gran parte, si bien es cierto, se va a atender posiblemente con el seguro vinculado a esa cuenta. También va a depender un poco de lo que tú tengas en ese fondo. ¿Y qué ocurre si de repente tu seguro no está al día? Solo tu pensión se va a atender con lo que hay en la cuenta, con esos 50. ¿Y qué pasa si después del accidente no quedas paralítico, sino que falleces? ¿Qué va a ocurrir con tus derechohabientes? Si la póliza tampoco está activa, van a tener que atenderse tu viuda o viudo, con tus hijos, ¿no? Con derecho a pensión de orfandad, con cargo a eso. Entonces, tenemos que pensar eso. O sea, es razonable que en una situación como la que estamos pasando ahorita, de pandemia, de urgencia, que muchas personas han perdido su empleo, se pueda voltear y decir, oye, ahí está la plata en la cuenta sacándome la lengua. Debería yo poder sacar un poco. Buscar un punto de equilibrio, ¿no? Que permita sacar cantidades, ¿no? Que no afecten a la cuenta a tal punto que imposibiliten acceder siquiera a una pensión mínima. Entonces, el tema del retiro de los aportes de las AFPs es un tema muy delicado. Pero otro aspecto muy delicado que hay que tener en cuenta dentro de los procesos de reforma, porque la gente dice, regresemos al sistema de reparto. Eso no se puede decir tan alegremente, ¿no? El sistema de reparto se sustenta, como decíamos hace un rato, en la solidaridad intergeneracional. Entonces, ¿qué ocurre? Se parte de la premisa que una persona puede trabajar 20 o 30 años y luego va a tener una vejez de 20, 25, máximo 30 años. Claro, eso era en teoría hasta hace 10 años posiblemente. Pero desde hace 10 años, la tasa de envejecimiento, la longevidad, se ha prolongado dramáticamente, sí. Ahora las personas de la tercera edad viven mucho más. En el Perú, por ejemplo, hace 10 años, la esperanza de vida, cuando alguien llegaba a los 65 años, era de 10 años más, o sea, hasta los 75. Ahora puedes vivir hasta los 85, 20 años. Y se calcula que dentro de 5 o 10 años va a subir a 90 y que dentro de 20 años va a subir a 95 y así. El tema es ascendente, no es descendente. Entonces la longevidad se ha convertido en un factor demográfico muy relevante que afecta directa y claramente al sistema de reparto, que una vez más se sustenta en el reemplazo generacional. Entonces, ¿cómo vas a poder tú reemplazar generacionalmente de manera efectiva si el que trabajó 20 o 30 años ahora hay que financiarle la vejez 40 años? Entonces es financieramente inviable, ¿no? Y de hecho, para los que no están al tanto, hace 2 años, en el 2018, por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud ha incluido a la vejez dentro del listado de enfermedades. Sí, ahora la vejez es una enfermedad. MG29 es el código que se le ha asignado a la vejez en la clasificación internacional de enfermedades a partir de 2018. Entonces ahí surge una pregunta que hay empresas que se lo han hecho hace ya muchos años, antes de la OMS. Si la vejez es una enfermedad, ¿puede ser curada? ¿Puede tener un remedio la vejez? ¿Sí? Hay empresas como California Life Company, Calico, que es una empresa que pertenece a Google, o empresas como Human Longevity, que están dedicadas al estudio de la vejez. De hecho, han logrado duplicar a estas alturas la vida de algunos insectos, ¿no? Hay unos gusanos elegans cuya vida se ha duplicado.
En roedores han logrado incrementar la vida en un 40-50%. Y ese es el camino que están siguiendo. Así que lo que ellos proyectan es que dentro de 5 o 10 años máximo, el hombre va a poder llegar hasta los 150 años. Entonces imagínense una persona que se jubila a los 65 años, le van a quedar por delante 100 años de vejez. ¿Cómo se va a financiar eso si recurrimos al sistema de reparto? Y eso solo si hablamos de la longevidad. Hay otro fenómeno que ya no es demográfico, sino de carácter económico-social, que es la informalidad. En muchos países de Latinoamérica, el fenómeno de la informalidad laboral está entrando con mucha fuerza. En el Perú es uno de los países con mayor informalidad. Y con el tema de la pandemia eso se ha disparado. De hecho, hace unos días el Ministerio de Trabajo del Perú informaba que actualmente la informalidad laboral está en el orden del 75%. Y ese es el parámetro general. Ojo, 75. O sea, 8 de cada 10 peruanos no aportan a un régimen de pensiones. 8 de cada 10. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿No? Y por si esto no fuera poco, tenemos también un problema importante, que es la evasión del pago. Es decir, a este 25% que sí forma parte de un régimen de pensiones, ellos aportan a través de su empleador, ¿no? El empleador les descuenta mensualmente su remuneración, un porcentaje del aporte. Pero resulta que el empleador hace el descuento y se guarda la plata. Entonces la evasión del pago de las aportaciones es altísima. Para que se hagan una idea, a diciembre del año 2019, solo para el sistema privado de las AFPs, la deuda de los empleadores, tanto públicos como privados, era de aproximadamente 5.700 millones de dólares. Y esa no es la historia más fuerte. La más fuerte es que la mitad casi de esos empleadores, el 45%, ya no existe. Sí, son empresas que ya se dieron de baja, ya no existen, entonces la pregunta es, ¿y a quién le cobro ahora? ¿No? Dice, dinero debería estar en las cuentas de los trabajadores. Claro, le puedo iniciar procesos judiciales de cobro, puedo denunciarlos penalmente, pero ¿y de dónde va a salir la plata? Entonces, la inexistencia de mecanismos céleres, eficientes para el cobro de los aportes y sobre todo algún tipo de presión coactiva genera esto, ¿no? Los impagos de aportes. Entonces, yo creo que el reparto en el corto y mediano plazo es inviable. Así que en los países en los cuales se está estudiando una reforma que implique regresar al reparto, muchísimo cuidado. Y si no les ha quedado claro, les voy a mostrar unos números de espanto que precisamente corresponden ya al Perú, ¿no es cierto? En el Perú tenemos aproximadamente, vamos a hablar primero del lado de los trabajadores en actividad. Tenemos 33 millones de habitantes. Hay alguien con el micrófono prendido. 33 millones de habitantes. De esos 33 millones, casi 18 forman parte de lo que se llama la PEA, es decir, la población económicamente activa, personas en capacidad de trabajar. Pero de esos casi 18 millones, casi 13 millones son PEA informal. Sí, lo que le decía hace un rato, 73%. En realidad, como le digo, hace 2 días el Ministerio ha actualizado esa data, 75-76%. Así que el tema es más dramático. Y esto con la pandemia se ha endurecido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, no sé, 12 millones de personas afiliadas, ¿no? Entre, como vamos a ver más adelante, afiliados a los regímenes de pensiones regulares, pero también beneficiarios de regímenes no contributivos. Entonces, el número es de espanto. La cobertura real en el Perú es esa que ven ustedes ahí. Entre el 27 y el 25% de trabajadores tienen régimen de pensiones. Solo 2, con suerte 3, de cada 10 va a acceder a una pensión. Esa es la imagen de la realidad. Los trabajadores en actividad del Perú y su realidad. Más del 70% de informalidad. Entrando ya un poco en el plano de la situación de los que están en pasividad, es decir, los que ya están jubilados, ¿no? Personas que tienen 65 o más años de edad. Ahí ven ustedes a su mano derecha los sistemas que existen en el Perú. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que administra la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Ese es un mecanismo de reparto, ¿no? Reparto colectivo, reparto solidario, el tradicional seguro social. Luego tenemos, obviamente, como en todos los países también, régimen militar policial, ¿no? A ellos hay que tratarlos con cuidado y con cariño. Luego tenemos el sistema privado de las AFPs, ¿no? Que funciona, como les mencionaba, bajo un mecanismo de capitalización, cuentas individuales. Tenemos también desde el año 2011, recién desde el 2011, o sea, no tiene ni 10 años, un régimen no contributivo de vejez. Es decir, las personas mayores de 65 años
que estén en situación de extrema pobreza, ni siquiera pobreza, extrema pobreza, y que no pertenezcan a ningún régimen de pensiones, perciben un ingreso mensual de $40 más o menos, $40 mensuales, ¿no? Tal vez un poco menos, a 30, $35, como el tipo de cambio ha variado al mes, ¿no? Lo que es poquísimo, pero peor es no recibir nada, como dicen, ¿no es cierto? Hay otro mecanismo similar no contributivo que se llama Contigo, que es para personas con discapacidad, también en extrema pobreza, que también paga una suma similar. Como ven ustedes, el número de beneficiarios de pensión 65, este régimen no contributivo de vejez, apenas alcanza el 500.000, ¿no es cierto? En el caso de Contigo son 45.000, o sea, juntos los dos regímenes no contributivos apenas llega a los 600.000, o sea, es poquísimo, si lo compara con los 33 millones de habitantes que hay en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, la foto terrible es esta, ¿no es cierto? Hoy prácticamente casi la mitad de los adultos mayores, de las personas mayores de 65 años, no tienen una pensión, no tienen una pensión. Y lo más triste de esta figura es que se presenta lo que se conoce como la transmisión hereditaria de la pobreza. Porque si una persona no tiene pensión, es pobre, ¿no es cierto? No tiene ningún ingreso. Sus hijos posiblemente no van a acceder a una educación, a una formación que les permita desarrollarse. Entonces, posiblemente también lleguen a ser pobres o extremos pobres. Y los hijos de sus hijos también. Entonces, hay una transmisión hereditaria de la pobreza. Y eso genera un estancamiento social. Y todo es un problema severo que se concatena dentro de una tragedia, pues, que ya quisiera una película hindú o una novela turca, ¿no? Antes de que se produzca la pandemia, de hecho, al inicio de este nuevo gobierno, que a estas alturas, pues, hemos tenido prácticamente 4 presidentes en 3, 4 años, de hecho, 3 presidentes las últimas 2 semanas, ¿no? Una situación bastante complicada. El Poder Ejecutivo en un inicio y luego el Congreso posteriormente tomaron la decisión de formar comisiones especiales para la reformulación del sistema de pensiones del Perú, ¿no? Dicho sea de paso, esto no es nuevo, ¿no? Esta debe ser la 8ª o 9ª comisión en los últimos 10 años, pero esperamos pues que esta sea la última, ¿no? Porque como están las cosas, tiene que haber un cambio sí o sí. Ya no podemos seguir intentando, sacando informes y que estos informes sigan pues encarpetándose en algún lugar. Entonces, esta comisión de reforma que actualmente existe en el Congreso de la República del Perú, una comisión multipartidaria, tiene algunas ideas, algunas propuestas, algunos lineamientos que ha ido señalando, ¿no? Todavía no está su informe final, se calcula que el informe final de esta comisión va a ser presentado al Congreso a finales de este año, ¿no? Recién a finales de este año, esta comisión va a entregar su informe. Lo que es un poco complicado porque en el Perú hay elecciones, ¿no? El próximo año vamos a tener un nuevo presidente en julio y en abril son las elecciones. Y a 4 meses de las elecciones, que se discute un tema tan importante, esperemos que haya espacio porque realmente el tema lo amerita, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos plantea esta propuesta del Congreso de lo que se ha esbozado preliminarmente? Lo que plantea es adherirnos al mecanismo del modelo multipilar. Es decir, este mecanismo multipilar va a sustituir al sistema de reparto del sistema nacional y al sistema de capitalización de las AFPs. Lo va a sustituir. Y además va a absorber a estos dos regímenes no contributivos, Pensión 65 y Contigo, de tal manera que el principio de unidad, que es uno de los principios básicos de la seguridad social, se estructure bajo una sola gestión, ¿no? Que de momento el Congreso ha dicho que sería mejor que lo gestione el Estado. Ahí hay una alta discusión, ¿no? Uno dice, oye, el Estado ya demostró su ineficacia, ¿no? Patatín, patatán, hay una serie de discusión sobre el tema. Ciertamente, si volteamos la vista hacia los costados o incluso nos vamos a Europa, vemos cómo hay países en los cuales se migró al mecanismo de gestión privada y están queriendo regresar a la gestión pública, independientemente de que sea bajo el modelo de capitalización. Ojo, porque repito, el reparto ya fue. El reparto ya fue por estos factores demográficos de longevidad, por estos factores económicos de informalidad, de evasión, ¿no? Entonces, así sea el Estado gestionando capitalización, hay discusión sobre si está bien o está mal, ¿no es cierto? Es una discusión con puntos a favor, puntos en contra, es bastante compleja, es más o menos una pelea de pulpos. Entonces, lo que se plantea inicialmente, esto todavía, repito, está en fase probeta, es crear 3 pilares, ¿no? El primer pilar va a ser el pilar de los regímenes no contributivos, ¿no? Que se llama de prevención de pobreza. En este pilar
va a estar pensión 65, que repito, es pensión para vejez, para personas en extrema pobreza que no pertenecen a ningún régimen, y pensión de discapacidad para las personas, una vez más, en extrema pobreza, que tampoco pertenecen a ningún régimen. Entonces, el pilar 1 es ese pilar no contributivo, llamémosle, ¿no? Prevención de pobreza se le ha llamado. El pilar 2 es un pilar contributivo, es decir, acá ya están las personas que van a aportar. Trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Este aspecto es un cambio muy importante. Se está estableciendo la obligatoriedad de aporte de los independientes. Y este es un tema que en el Perú se discutió hace 8 años. En el 2012 se propuso incorporar a los independientes menores de 40 años, ¿sí? Menores de 40 años. Pero hubo todo un reclamo social, los trabajadores independientes, que como ven ustedes es una parte muy importante del grupo de trabajadores en general, son un poco más de la tercera parte de los trabajadores, no querían que les descuenten. Pues decían, oye, ¿por qué me vas a descontar? Yo gano X, si me quieres mochar X, no te pases. Pues, o sea, tiene que haber algo de... ¿Y qué me estás dando a cuenta? ¿No? Y en esa oportunidad no había ningún tipo de incentivo, ¿no? Se propuso, se planteó, se les dijo, vamos a evaluar si se puede descontar de los impuestos, del impuesto a la renta anual, descontar tu aporte, o de repente te puedo otorgar acceso a prestaciones de salud. Ninguna de las cosas al final se materializaron. Y eso llevó a que los independientes salieran a las calles y al final la ley tuvo que ser derogada en ese extremo, ¿no? Y los independientes actualmente en el Perú aportan solo de manera voluntaria. Para que se hagan una idea, solo 1 de cada 10 trabajadores independientes están afiliados para pensiones. Porque es así, ¿no? En seguridad social, pocas cosas o casi ninguna que se postula de manera voluntaria son aceptadas, ¿no es cierto? Por eso se discute mucho entre el ahorro forzoso y el ahorro voluntario, ¿no? Yo particularmente creo que debe existir el ahorro obligatorio, no solo porque es una de las condiciones que están previstas en el convenio 102 de la OIT, las normas mínimas, sino además porque la gente de manera voluntaria no aporta. La gente tiene la idea, repito, errada, de que pensión inmediatamente lo asocian con una cabecita blanca, lo asocian inmediatamente con la tercera edad, y nada más equivocado. La seguridad social te acompaña, como decía Beveridge, desde la cuna hasta la tumba, desde que naces hasta que mueres. Entonces, tiene que haber una adherencia, ¿no? Tiene uno que ser parte de un sistema de seguridad social. Y no solo porque va a obtener un beneficio, sino porque es parte de la pertenencia a una sociedad. Nosotros financiamos de manera integral y solidaria los mecanismos de seguridad social. Pero bueno, entonces, lo que se pretende es retornar a una administración estatal, pero bajo un mecanismo de capitalización. El pilar 2 lo que prevé es 2 aportes. Un aporte a un fondo colectivo con el cual se garantiza una pensión mínima para todos, y en ese mismo capital, pilar 2, un aporte individual. Voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Este es un ejemplo. Imaginen que a cada trabajador le descuentan 15%, ¿ya? Un 5% va a ir a su fondo colectivo y el otro 10% al individual. Dicho sea de paso, este 5%, una parte la va a pagar el trabajador y otra parte la va a asumir el empleador. Perú es el único país en Latinoamérica en el cual se ha eliminado el aporte del empleador desde el año 95, es decir, hace 25 años el empleador no aporta para pensiones. Perú sigue siendo el único país en Latinoamérica. En el 2010 en Bolivia se restituyó el aporte del empleador. Entonces sería un regresar a ese aspecto. La idea es que este aporte del empleador sirva para cubrir la prima de invalidez y de sobrevivientes, ¿no? Ese es el aspecto que se espera que se cubra, ¿no? Como se hizo en Chile en su momento. Y el pilar 3 es el pilar de ahorro voluntario. Una vez más, yo particularmente no creo mucho en este aspecto. La gente no ahorra voluntariamente. Los márgenes de ahorro voluntario, por ejemplo, en las AFPs, son bajísimos, son bajísimos. Pero bueno, respetando el modelo, se está conservando ese pilar. Yo particularmente creo que no es muy eficiente, pero bueno, ahí está, ¿no? Si lo graficamos, ¿no? Más o menos sería así la figura, ¿no? Abajo tenemos el pilar 1, ¿no? Que repito es el pilar base, la pensión universal del régimen no contributivo. La parte fuerte es esta, ¿no es cierto? El pilar contributivo, que implica, repito, aporte colectivo para garantizar la pensión mínima para todos, el componente de solidaridad que está ausente, ¿no? Reconozcámoslo, en un sistema privado de pensiones regular. El aporte individual, el aporte del empleador que les mencionaba, la garantía de la pensión mínima o segura que se le dice. En la actualidad, para acceder a una pensión en el Perú, en el sistema público, se requiere mínimo 20 años de aporte. Lo que se plantea es la existencia de pensiones proporcionales. No llegaste a los 20, con 15 accedes a X,
con 10 de aporte accedes a Y, es decir, pensiones escalonadas o proporcionales o graduales, como la quieran llamar. Y si, por ejemplo, no llegaste a los 10 años de aporte, que sería el mínimo para poder acceder a una pensión, se te devuelve tu aporte, más los intereses que se haya generado y su rentabilidad. Entonces, en ningún escenario el sistema se queda con los aportes de los afiliados. Y una vez más, arriba tenemos el pilar 3, que es el pilar adicional o voluntario. No, a los flancos del modelo hay dos premisas que son fundamentales. Los incentivos que se quiere establecer para fomentar el ahorro, para fomentar que la gente se inscriba en el régimen, y la cultura previsional. En el Perú no existe cultura previsional. En el Perú, desde niños, vivimos el día a día, ¿no? El dinero que ingresa hay que distribuirlo y por lo general falta. Entonces, pensar en el ahorro es algo muy extraño, ¿no? Muy utópico. Por ahí algún economista decía, el peruano se aporta, se ahorra. 23% de los peruanos ahorran. Sí, tal vez ahorren algunos, 2 de cada 10, pero para objetivos de corto plazo, ¿no? Comprarte un departamento, comprarte una moto, un carro, pagar un viaje, un estudio, pero con fines previsionales, difícil, difícil. Con suerte 1 de cada 10 ahorraré, este es para mi pensión. Es muy improbable. Entonces, yo creo que en culturas como las nuestras, en las cuales la idea de lo que es lo importante está trastocado. Y figuras como el retiro, lo único que han hecho es desmaterializar aún más esa idea, ¿no? La gente dice, ahora no, de mi plata quiero sacarla toda. El profesor César González, que el día de ayer estuvo exponiendo justamente sobre el impacto de la COVID en nuestro sistema de pensiones en el Perú, y quien habla, compartimos un curso en la Universidad Católica, y siempre un poco en broma y en tristeza decimos, oye, como están las cosas y los retiros, muy pronto nuestro curso ya no va a ser derecho previsional o derecho de la seguridad social, sino va a ser la historia de la seguridad social, ¿no? Va a ser un curso sobre lo que pasó, ¿no? Y es triste y es altamente preocupante. Dentro de lo que es los incentivos para los aportes, a ver, la idea es principalmente captar a los independientes. Dentro del concepto de independientes, dicho sea de paso, incluimos la informalidad, ¿no? Porque, digamos, el concepto de informalidad en todos los países de Latinoamérica y en particular en Perú es un concepto que cruza transversalmente no solo lo jurídico, ¿no? En el Perú, desde los años 80, cuando inició el terrorismo, la gente de provincias migró hacia las ciudades, sobre todo hacia la capital, hacia Lima. Entonces Lima pasó de tener 5 millones de habitantes como mucho a tener actualmente más de 10 millones de habitantes. Entonces, muchas de las personas que tuvieron que verse forzadas a venir a Lima o a ir a las ciudades, comenzaron a trabajar en labores, obviamente, ajenas a su profesión, si es que la tenían, ¿no? Entonces, el concepto de independiente, de informal, están muy entremezclados, ¿no? La realidad es que, una vez más, 7 u 8 de cada 10 peruanos no están inscritos, no pertenecen a ningún régimen de pensiones. Entonces, las propuestas que plantea esta reforma preliminar del Congreso, que repito, recién se va a presentar como informe final a finales de diciembre, plantea, entre otras cosas, algunos mecanismos que ya se han intentado en otros países, ¿no? No estamos inventando la pólvora ni remotamente. El capital semilla, por ejemplo. La idea del capital semilla es que cuando uno se incorpora, se afilia al sistema de pensiones, va a recibir un aporte base del Estado, que es un aporte que, dicho sea de paso, no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. No es que yo ya me inscribo, el Estado me pone, no sé, $1,000 y al año siguiente yo me voy y me saco los $1,000. No, eso no lo tocas. Solo puede ser materializado cuando te jubiles o cuando necesites la pensión, sea de invalidez o de fallecimiento. Entonces, el capital semilla es una idea que está siendo postulada dentro de los incentivos para promover el ahorro y promover la afiliación al sistema de pensiones. Otra opción interesante es lo que se conoce como el copago. Bueno, en inglés le dicen los matching contributions, es decir, el aporte del Estado como un premio. ¿Ya? Me explico. Si una persona se afilia y aporta durante un año consecutivo y aporta, voy a decir cualquier número, $100. Al final de ese periodo, el Estado va a depositar $100. Va a equiparar, es como un reflejo, es como un espejo de tu aporte. El matching contribution. Vamos a equiparar, vamos a copagar este aporte. Entonces, es otra idea que se está planteando. También se está estudiando, que este es un mecanismo que se ha aplicado en Chile, en Argentina, en Uruguay,
el bono de maternidad, ¿no? El bono de maternidad, porque hay un grupo importante de madres de familia que se quedan en el hogar a cuidar a los niños, a criar a los niños, y eso les impide trabajar. Entonces hay que dar un bono de maternidad o de repente reducir los requisitos para acceder a una pensión, ¿no? Son dos opciones que se están evaluando como una forma de reconocimiento de esa remuneración no reconocida, ¿no? Luego ya en el plano operativo se está viendo la posibilidad pues, de implementar mecanismos de pago de aportes a través de la tecnología pues, de la información y la comunicación, o sea, virtualizar los pagos. Este es un aspecto que es un poco complicado en el Perú porque la realidad es que, y lo estamos sufriendo ahorita con la pandemia, ¿no? Tanto en el teletrabajo como incluso en el plano legal, por ejemplo, como en mi caso, quienes nos dedicamos al litigio, las audiencias judiciales virtuales, ¿no? 3 de cada 10 diligencias o audiencias se suspenden porque por lo general la parte demandante, ¿no? Trabajadores o extrabajadores, no cuentan pues ni con las herramientas informáticas, no tienen celulares de última generación o laptop o buenas computadoras de su oficina o de su casa o una de su abogado, no tienen una banda ancha de internet buena, ¿no? Para que se hagan una idea, en el Perú la banda promedio es de 28 Mbps, mientras que en otros países es de 100, o sea, casi 4 veces la velocidad. Entonces hay una limitación ahí, yo creo, tecnológica que va a chocar con esta idea. Pero bueno, al final del día, como idea está bien, esperemos además que haya una mejora en el plano tecnológico en nuestro país algún día, ¿no? El descuento de los aportes del impuesto a la renta anual. Esto es importante. Es un incentivo tributario. Es decir, tú aportas al año 1.000 soles, pongámosle $300, y tendrías que pagar impuesto a la renta, ¿no? Por $50. Pues esos 50 guárdatelos, ¿ya? Te vamos a descontar del impuesto a la renta anual tus aportes. Lo que has aportado, lo descuentas. Y el acceso, esto sí es fundamental, el acceso a prestaciones de salud. Tú te estás afiliando, ¿ok? Si eres independiente sobre todo o informal, te vamos a garantizar el acceso por lo menos a una capa simple, a la capa simple de atención de salud. Es decir, las atenciones médicas de mayor frecuencia pero de menos complejidad, ¿no? Entonces, por lo menos te garantizo el acceso a la capa simple. Estos dos elementos, el incentivo tributario y el acceso a prestaciones de salud, es básico. Eso de cajón tiene que entrar, ¿no? Ciertamente la implementación de estos beneficios va a estar sujeto a lo que se conoce como la disponibilidad presupuestal o las posibilidades de la economía, ¿no es cierto? Esto lo que procura es salvaguardar el llamado principio de sostenibilidad financiera, ¿no? Que en el Perú está previsto en la Constitución. La Constitución del 93, en su segunda disposición final, prevé esta obligación de la sostenibilidad financiera para la implementación u otorgamiento de beneficios de carácter previsional, ¿no? Y finalmente, para no aburrirlos más, ya que estoy llegando a mi tiempo, dicho sea de paso, el fomento de la cultura previsional, que es un poco lo que les comentaba hace un momento, ¿no es cierto? En el Perú hubo un intento hace 8 años de tratar de establecer mecanismos de fomento de la cultura previsional. La ley 29903 creó dos figuras, ¿no? Creó el Consejo de Participación Ciudadana, COPAC, y creó también el Fondo Especial de Educación en Sistema de Pensiones. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Este COPAC, este consejo, iba a ser una especie de institución intermediaria entre el Estado y las AFPs y los ciudadanos. Es decir, si un ciudadano tenía, una persona natural, una asociación o lo que fuere, tenía alguna idea de mejora, de observación, de crítica al sistema privado, en vez de dirigirla pues directamente al Estado, que ustedes saben pues que inicia un camino de un laberinto casi similar pues a la historia del proceso de Kafka, ¿no es cierto? Nuestra realidad es media kafkiana. Algunos en el Perú dicen que si Kafka fuera peruano sería considerado un escritor costumbrista. Entonces, estas situaciones mágicas, ¿no? Que ocurren en nuestros países, ¿no? Que parecen una sucursal de Macondo, nos llevan pues a estas figuras. Entonces, las personas podían presentar al COPAC, a este consejo, sus propuestas de mejora u observaciones, y el COPAC se iba a encargar de derivarlas al Estado o a las AFPs y monitorear su implementación o su desarrollo. Y el FECIP era algo fabuloso como idea, ¿no? Era un fondo especial que iba a ser gestionado por aportes de las AFPs, por aportes del Estado, y este fondo iba a permitir financiar proyectos de desarrollo de la cultura previsional. Era fabuloso, muy lindas, pero ninguna de las dos instituciones, a pesar de que fueron creadas en el 2012, al día de hoy han sido implementadas, ¿no? Es un poco la típica ley que se pega en la pared, ¿no? Un cuadro precioso, pero de nada sirve. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta comisión del Congreso preliminarmente?
la creación de una oficina de promoción de la cultura previsional. O sea, va a haber una institución dentro de la institución previsional que se va a crear estatal, que va a tener como fin único y específico fomentar y promover los valores, los principios y los lineamientos básicos del funcionamiento de los sistemas de pensiones, ¿no? Y esta oficina va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Y lo que va a hacer es procurar, además, la implementación de programas o cursos dedicados al fomento de la cultura previsional en todas las etapas, en todas las modalidades y en todos los niveles del sistema educativo, es decir, desde la educación inicial, la educación en colegio, la educación universitaria, va a haber forzoso y necesariamente cursos de implementación y promoción de la cultura previsional. En el Perú existe una entidad del Estado que se llama la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Esta entidad tiene dentro de sus labores el fomento de la cultura financiera, es decir, fomentar en la población, sobre todo en los niños, el conocimiento de las actividades financieras y de la importancia del ahorro, ¿no? Y para eso es muy interesante, hace algunos años, utilizando un poco el aspecto lúdico, decidieron tomar una figura, una imagen. En el Perú existen los llamados toritos de Pucará. Son unos toritos, ¿no?, hechos en cerámica o en madera que sirven de adorno. Entonces lo que han hecho es crear una figura, un anime, con esta figura del torito de Pucará, que ahora es un personaje para la SBS, que les enseña a los niños a ahorrar, ¿no? Entonces se estaba pensando la posibilidad de que usando un modelo similar se trate de incentivar el ahorro y el aspecto previsional. Habría que buscar pues una figura, ¿no? Alguien decía un poco en broma, en el Perú existe un perro típico que supuestamente es de la época preincaica que se llama el perro peruano, ¿no? Que es un perro que no tiene pelo, es un perro desnudo, un perro calato. Entonces alguien decía, oye, tendría que ser pues el perro calato, ¿no? Porque con lo que pagan de pensión, el pobre no tiene ni para comprarse ropa. Entonces, bueno, sea el perro calato o sea otra figura animada, sería interesante copiar un poco el modelo de lo que la superintendencia ha hecho con Torito en el desarrollo de la cultura financiera, ¿no? Y aplicarlo también a la cultura previsional. Pero lo que es fundamental, y ya con esto cierro, es que se deben suprimir los mecanismos de devolución de fondos. Los mecanismos de devolución de fondos solo son aceptables en situaciones como la que se está planteando, es decir, en la eventualidad que la reforma finalmente vaya, camine, y esperamos que sea así, que esto proceda solo y cuando la persona no ha llegado al mínimo de aportes requeridos para poder acceder a una pensión. Solo en esos casos, solo y solo en esos casos, podría y debería ser viable una devolución. En la actualidad, para que se hagan una idea, en el 2016 se autorizó el retiro de los fondos de las AFPs. Uno podía solicitar que le devuelvan hasta el 95.5% de tus fondos, casi la totalidad, ¿no? A inicios de año, CEPAL, ¿no?, elaboró un estudio sobre la situación del retiro de fondos en el Perú y se determinó que cerca de 25% de quienes habían hecho el retiro de esos fondos desde el año 2016, estamos hablando de cerca de 100.000 personas por lo menos, ya habían gastado sus ahorros. Sí, todo lo que habían sacado ya lo han gastado. Y lo han gastado en gasto ordinario, en gasto corriente. No han hecho ninguna inversión en instrumentos financieros o previsionales. Entonces, estas personas que al hacer el retiro tenían 60 años, 55 años, hoy tienen pues 60 a 70 años. ¿Qué posibilidades tienen de reinsertarse laboralmente? ¿No? ¿Qué van a hacer? Ya no tienen fondos, ya no tienen recursos. Y la ley prevé que si tú decides hacer el retiro, estás renunciando a la posibilidad de solicitar luego el acceso a un mecanismo no contributivo. Es decir, ¿quieres sacar tu plata? Ok, pero por si acaso no vas a acceder después y decirme, oye, quiero un régimen no contributivo. Fue tu decisión. Sí, pues, ese es el problema. Lo que ocurre es que, bueno, en muchos de nuestros países esa es la realidad por el problema de una educación incompleta, insuficiente. No existe una formación para el emprendimiento empresarial, ni para el ahorro. Entonces, una vez más, y con esto acabo ya en definitiva y en serio, el retiro es igual a la desprotección. Tengamos mucho cuidado con esas medidas, si al final se van a implementar, que sea de manera dosificada y que sea de una manera tal que no afecte el fondo que tienen las personas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias nuevamente por su tiempo y quedo a disposición para cualquier interrogante.